En esa fábrica había 11 radios. Yo lo sabía porque al comenzar cada turno tenía que sacarlos del gabinete, revisar que tuvieran batería y anotar a quién se lo entregaba cada uno. Del 1 al 11, nunca hubo un radio 12. Por eso, cuando aquella madrugada escuché 12 a base, no mandes a nadie al cuarto de calderas, pensé que uno de los compañeros estaba jugando. Hay personas que trabajan de noche para que los demás podamos acostarnos creyendo que la ciudad se detuvo. Guardias, conductores, traileros, trabajadores de limpia, personal de mantenimiento, taxistas y personas que recorren calles que nosotros solo conocemos de día. Cuando cae la madrugada, los lugares no desaparecen, siguen funcionando, pero funcionan distinto. Bienvenidos a la tercera parte de Historias del Turno Nocturno. Esta noche escucharemos a un conductor que transportó a una niña que nunca bajó de su automóvil, a un trailero que asegura no creer en el chupacabras, aunque todavía conserva las marcas de algo que lo siguió por la carretera, y a una trabajadora de limpia que ayudó durante casi una hora a una joven que llevaba semanas desaparecida. Apaguen las luces y escuchen, porque este turno apenas comienza. Yo soy su amigo Dan Osorio, y les recuerdo que además de este canal, también me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como Dan Osorio_ y en Facebook como Dan Osorio Oficial. Comenzamos. La frecuencia 12. Enviada por Sergio, guardia de seguridad, desde Querétaro. Mi nombre es Sergio. Trabajé casi 3 años como guardia nocturno en un parque industrial a las afueras de Querétaro. La fábrica producía piezas para maquinaria pesada, y durante la noche se quedaba trabajando muy poca gente. 2 vigilantes en los accesos, uno haciendo recorridos, un encargado de mantenimiento y algunos operadores. Yo estaba en la caseta principal. Eran las 3:08 de la mañana. Lo recuerdo porque acababa de registrar la salida de un tráiler y estaba calentando café en una resistencia eléctrica que olía a cable quemado. Entonces sonó el radio. 12 a base. No mandes a nadie al cuarto de calderas. Agarré el aparato y contesté. ¿Quién habla? Nadie respondió. Volví a preguntar. Pensé que podía ser Julio, el guardia que recorría la parte trasera. Julio, deja de estar jugando, identifícate. El radio volvió a sonar. 12 a base, hay olor. Esta vez, la voz se escuchó más baja. Era la voz de un hombre mayor, como si hablara con la boca muy cerca del aparato. No estaba agitado ni pedía ayuda. Simplemente parecía cansado. En ese momento, llamó mantenimiento desde una extensión interna. Era Ramiro, el técnico del turno nocturno. Me dijo que uno de los tableros del cuarto de calderas estaba marcando una falla. Iba a revisarlo y necesitaba que yo le abriera la reja lateral. Sentí algo raro en el estómago. Le pregunté si percibía algún olor. Ramiro se quedó callado unos segundos. Después dijo: ahora que lo mencionas, sí, huele medio raro. Le ordené que no entrara. Se molestó conmigo. Me dijo que yo no era su jefe y que si la máquina se detenía, a él le iban a echar la culpa. Porque así es esto de las fábricas. El hilo se rompe por lo más delgado. Mientras discutíamos, el radio volvió a sonar sobre el escritorio de lámina. No abras. Ramiro también lo escuchó por el teléfono. ¿Quién anda contigo?, me preguntó. Le dije que nadie. Decidí llamar al supervisor. A esas horas era casi imposible despertarlo, pero contestó después del tercer intento. Le expliqué lo de la falla y el olor. No le conté lo del radio porque sabía que iba a pensar que estábamos jugando. El supervisor nos indicó que cerráramos el paso y sacáramos al personal de la nave más cercana. Cuando llegaron los bomberos, encontraron una fuga en una tubería. Según nos explicaron después, el gas se estaba acumulando dentro del cuarto. Si Ramiro hubiera encendido una lámpara, accionado un interruptor o provocado una chispa, la cosa habría terminado muy mal para todos. La fábrica estuvo detenida casi todo el día. Cuando llegó el jefe de seguridad, le entregué la bitácora y le pregunté si había algún radio de repuesto que usara mantenimiento. Me dijo que no. Le conté lo que habíamos escuchado. Al principio se rió. Pensó que alguien había tomado un aparato sin registrarlo. Revisó el gabinete, pidió los radios y volvió a contarlos. Había 11. También revisamos las cámaras. Nadie se acercó a la caseta.
Nadie entró al gabinete y ninguno de los guardias se encontraba cerca del cuarto de Calderas cuando recibimos el aviso. El jefe me preguntó exactamente qué había dicho aquella voz. Cuando repetí 12 a base, dejó de sonreír. Sacó su teléfono y me mostró una fotografía vieja del equipo de vigilancia. Eran varios hombres formados frente a la fábrica. Algunos todavía trabajaban ahí. Señaló a uno de ellos. Era un señor delgado, canoso, con el uniforme demasiado grande. Se llamaba Federico. Años antes de que yo entrara, Federico cubría los recorridos nocturnos. Su clave era Guardia 12, porque en ese tiempo había más elementos. Una madrugada, detectó una fuga en el cuarto de Calderas. Alcanzó a pedir apoyo, pero entró antes de que llegaran los técnicos. Lo encontraron inconsciente y murió camino al hospital, por cumplir con la empresa que al final seguro ni lo indemnizó bien. Yo no pude reconocer su cara. La voz no me parecía conocida y una fotografía no me demuestra nada. Ramiro tampoco quiso hablar mucho del tema. Lo único que me dijo fue que mientras esperaba afuera del cuarto de Calderas, antes de que llegaran los bomberos, escuchó a alguien caminar detrás de él. Pensó que era uno de nosotros. Cuando volteó, no había nadie. En el suelo, sobre el polvo que se había acumulado junto a la reja, aparecían las marcas de unas botas. Empezaban a unos cuantos pasos del cuarto y terminaban junto a Ramiro. No venían de ninguna parte. Después de aquel día, nunca volvimos a escuchar la frecuencia 12. Yo renuncié unos meses más tarde por problemas con los horarios, no por miedo. Uno termina acostumbrándose a muchas cosas cuando trabaja de noche, pero todavía conservo una costumbre. Cuando un radio suena y alguien me advierte de un peligro, primero le hago caso. Después pregunto quién está hablando. En el trabajo de Sergio, si escuchas algo raro, al menos puedes preguntar por el radio. Hay otros oficios donde la compañía está justo a tus espaldas, respirando en el mismo espacio reducido, y no basta con mirar por el espejo retrovisor para saber quién acaba de subir. Historia 2. La niña que nunca bajó. Enviada por Andrés Guzmán, desde la Ciudad de México. Hola Dan, ¿cómo estás? Soy Andrés. Me gustan mucho tus historias y normalmente las escucho mientras trabajo como conductor de Uber. Llevo 5 años en esto y aunque uno ve de todo manejando, lo que voy a contarte es algo que todavía no puedo explicar. Esto me pasó un 1 de noviembre, hace aproximadamente 2 años en la Ciudad de México. Eran como las 5 de la tarde, todavía había luz, pero ya se empezaba a sentir el movimiento por las celebraciones de esos días. En varias calles habían colocado adornos, ofrendas y las mentadas muerteadas. Me cayó un viaje corto, pero bien pagado. Llegué al punto y vi a 2 señoras esperando junto a varias bolsas grandes de mandado. Una de ellas tenía como 55 años. Llevaba una mascada amarrada en la cabeza y se veía enferma o por lo menos muy cansada. La otra señora parecía ser su familiar. Con ellas estaba una niña de unos 8 años. Pregunté el nombre de la usuaria. La señora confirmó que era ella y me pidió que abriera la cajuela. Mientras acomodaban las bolsas, la niña se subió en la parte trasera, justo detrás de mi asiento. Lo recuerdo perfectamente porque la vi por el espejo antes de arrancar. Era una niña delgada. Llevaba un suéter oscuro y tenía las manos sobre las piernas. No traía teléfono ni juguetes. Tampoco estaba mirando por la ventana. Se quedó sentada ahí, viendo hacia el frente. Las 2 mujeres subieron del otro lado. Inicié el viaje. La señora de la mascada solo me dijo, «Buenas tardes, joven», y después se quedaron calladas. Yo puse música bajita y seguí la ruta. A mitad del trayecto, entramos en una colonia donde habían cerrado una calle. La señora me dijo que le echara de reversa. Mientras retrocedía, volteé por encima del hombro, y ahí estaba la niña. Seguía detrás de mí, bien sentadita, sin hacer gestos. El trayecto duró unos 15 minutos. Al llegar, me estacioné frente a una casa. Salió un muchacho a sacar las bolsas de la cajuela. La señora me preguntó cuánto era y comenzó a contar sus monedas sobre la mano. Mientras esperaba, miré por el espejo. Las 2 mujeres se acomodaban para bajar. La niña seguía detrás de mí. La señora me entregó las monedas, me dio las gracias y abrió la puerta trasera del lado derecho. Por esa misma puerta bajaron las 2 adultas.
Caminaron frente al coche y entraron a la casa. Yo vi cuando cerraron la puerta. Entonces pensé, ¿y la niña? Volteé hacia atrás y el asiento estaba vacío. Me quedé mirando, tratando de entender en qué momento había bajado. La puerta que estaba del lado de la niña nunca se abrió. Yo estaba viendo el espejo. No la vi moverse, no la vi bajar. Revisé el piso, abrí mi puerta y me bajé. Miré por las ventanas, en la cajuela, hasta debajo del automóvil. No había nadie. Pensé en tocar la puerta de la casa, pero no me atreví. Me dio miedo que me dijeran que ninguna niña había viajado con ellas. O peor, que sí saliera la niña de esa casa cuando yo vi que nunca se bajó. Me subí, eché el coche de reversa y salí de esa calle rápido. A unas cuadras me estacioné, apagué el motor y me bajé otra vez. Sentía que la sangre se me había ido hasta los talones. El coche olía mal. No hacía frío, pero yo estuve casi media hora sin poder regresar a sentarme al volante. A veces pienso que podría haber sido una familiar que había fallecido y que acompañaba a la señora porque estaba enferma. O que con los nervios no la vi bajar. Eso es lo que trato de repetirme cada vez que lo recuerdo. Pero yo sé perfectamente que aquella niña subió a mi automóvil. Lo que nunca pude ver fue el momento en que bajó. Gracias por recibir mi historia, Dan. Las calles de una ciudad todavía tienen luces y lugares donde pedir ayuda si tu pasajero decide desaparecer frente a tus ojos. Pero en una carretera, a ciertas horas, uno puede manejar durante kilómetros sin encontrar más compañía que la estática de un radio de banda civil o algo que corre justo allá afuera, manteniendo el paso con tu vehículo. Eso no era el chupacabras. Enviada por Rubén Saldaña, trailero retirado. ¿Qué tal, Dan? Me llamo Rubén Saldaña. Tengo 64 años y manejé tráiler durante 37. Recorrí casi toda la República, desde las carreteras del norte hasta las zonas donde un full apenas cabe entre los pueblos. No soy una persona que crea fácilmente en aparecidos. El cansancio te pone muchas trampas. Lo que te voy a contar pasó en el año 2001. En esos años todavía seguían hablando del chupacabras, aunque yo nunca creía en eso. Para mí había sido puro circo de la televisión. Una noche salí de Saltillo rumbo a San Luis Potosí. Manejaba un Kenworth que ya tenía sus años. Pasando una gasolinera compré café y seguí. Serían cerca de las 2 de la mañana cuando empecé a sentir que la carretera se sentía rara. El pavimento estaba seco, no había neblina, pero el camión se sentía muy pesado, como si trajera carga de más o estuviera subiendo una pendiente muy larga. Entonces, vi un animal al lado de la carretera. Al principio pensé que era un perro. Estaba parado junto a un poste. Era grande, pero muy flaco. Tenía el lomo hundido y casi no se le veía pelo. Pasé junto a él y seguí manejando. Unos segundos después, lo vi correr junto al camión. No detrás, a un lado. Yo iría a unos 70 kilómetros por hora. El animal corría por la tierra, del lado del copiloto, sin quedarse atrás. Aceleré un poco más, el animal también. No corría como perro. Daba unos saltos cortos, muy rápidos, manteniendo la cabeza casi a la misma altura. Y volteaba hacia mí. Eso fue lo que más me molestó. Los animales que corren junto a un vehículo ven el camino. Aquello mantenía la cara hacia la cabina. Tomé el radio y pregunté si había alguien cerca. Nada. Pura estática. Volví a llamar. ¿Algún compañero por la 57? ¿Rumbo a Matehuala? Una voz contestó, pero no le entendí nada a lo que dijo. Sonaba muy lejana y cortada. Después escuché 3 golpes en la caja. El animal ya no estaba a un lado. Miré los espejos. No vi ningún coche. Los golpes volvieron, esta vez más adelante, casi detrás de la cabina. Sonaba como si alguien golpeara el metal con la palma abierta. No iba a detenerme. La carretera seguía sintiéndose pesada y el motor comenzó a perder fuerza. Entonces, algo apareció junto a la ventanilla del copiloto. No vi una cara. Vi una mano o una pata apoyándose por fuera, cerca del espejo. Tenía dedos largos y oscuros. Duró apenas un segundo. Moví el volante por el reflejo y casi me salgo de la carretera. Pisando el acelerador, la unidad apenas respondía.
Los golpes continuaron durante varios minutos, a veces atrás, a veces arriba. De pronto, salió un tráiler en sentido contrario y me hizo el cambio de luces. En cuanto pasó junto a mí, el motor recuperó fuerza. Los golpes se detuvieron. Todo terminó así de rápido. Llegué a una estación donde había otros operadores. Un compañero me preguntó por qué traía esa cara. Le dije que había visto un animal nada más. Cuando salió el sol, revisé la cabina. En el lado del copiloto había 3 rayones cerca del espejo. Eran largos y estaban demasiado altos para que los hubiera dejado una rama. También encontré una marca oscura en el escalón de la puerta, como lodo mezclado con grasa. Yo no digo que haya visto al chupacabras. Sigo pensando que esa historia fue una exageración. Pero algo ocurrió junto a mi tráiler aquella madrugada. Y algo alcanzó una ventanilla que estaba a más de 2 metros del suelo. Los animales le tienen miedo al ruido de un motor. Aquello no. Aquello parecía estar esperando a que yo me detuviera. Rubén siguió manejando porque detenerse podía ser peor. Pero la protagonista de nuestra siguiente historia no podía abandonar su puesto de trabajo. Ella laboraba en las calles, donde a veces la persona que necesita tu ayuda resulta llevar semanas esperando a que alguien por fin la note. La muchacha que no quería entrar al hotel. Enviada por Gaby desde la Ciudad de México. Hola Dan, soy Gaby y te escucho mientras trabajo. Trabajo en el servicio de limpia. Hay cuadrillas nocturnas que andamos con escobas y botes por las calles. A veces siento que nos transportan como si fuéramos mobiliario de la ciudad. Bajan los conos, bajan las escobas y luego bajamos nosotros. La ciudad de noche se ve diferente. Ves de todo. La historia que te quiero contar pasó cerca de un hotel del centro. Aquella madrugada éramos 4 en la cuadrilla. Rodrigo, la señora Marta, un muchacho al que le decíamos el güero y yo. Nos dejaron poco después de la 1 de la mañana. A eso de las 2:30 vimos a una muchacha parada frente al hotel. Tendría unos 25 años. Llevaba pantalón de mezclilla, una blusa clara y una chamarra amarilla muy delgada para el frío que estaba haciendo. Se veía desorientada. No parecía borracha, sino como alguien que acababa de despertar en un lugar que no reconocía. La señora Marta se acercó y le preguntó si estaba bien. La muchacha respondió: no quiero entrar. Le preguntamos si se hospedaba ahí. Dijo que sí. Después dijo que no. Volteaba constantemente hacia las ventanas de los pisos superiores. Rodrigo le preguntó su nombre. Tardó en contestar. Mariana, dijo. Yo le ofrecí agua y se sentó en uno de nuestros botes volteados. Le preguntamos dónde vivía, pero no recordaba ningún número. Solo repetía: no quiero entrar porque él está ahí. No quiso decirnos quién. Rodrigo fue a tocar la puerta del hotel. Desde afuera se veía una luz encendida en la recepción, pero nadie respondió. A los pocos minutos vimos que alguien se asomó desde el fondo y luego apagó la luz. Nos dio coraje, porque a la gente no le importa la desgracia ajena. Mariana se levantó. Le preguntó a Rodrigo: ¿te abrió? Él dijo que no. Ella respondió: qué bueno. Durante casi 1 hora tratamos de ayudarla. La señora Marta le prestó un suéter. Yo le pregunté si quería que la lleváramos al siguiente cruce con los policías. Dijo que no podía alejarse. Me va a buscar mi mamá, nos explicó. Cerca de las 3:30 vimos las luces de nuestro camión de volteo. Nos apuramos a juntar las bolsas. Rodrigo le pidió al conductor que esperara por la muchacha para llevarla a una patrulla. Yo regresé por Mariana. El bote estaba vacío. La buscamos alrededor del hotel y no estaba. Rodrigo buscó publicaciones de personas desaparecidas en los días siguientes. Una semana después, llegó al trabajo y me mostró un video en Facebook. Habían encontrado a una joven dentro de ese mismo hotel. La familia la buscaba desde hace casi 1 mes. Su cuerpo había permanecido escondido en una zona de servicio que ya no se utilizaba. Por el tiempo estimado, llevaba más de 2 semanas ahí la noche que nosotros hablamos con ella. En el video aparecía su fotografía. Era Mariana, la misma chamarra amarilla. Yo intenté convencerme de que podía ser otra persona. Entonces, la señora Marta mencionó algo. Cuando Mariana tomó la botella de agua, tenía una uña pintada de color azul y las demás sin esmalte. En la fotografía del reporte,
La chica levantaba la mano y tenía una sola uña pintada de azul. Nunca supimos quién era el hombre al que ella le tenía tanto miedo. La botella de agua que le dimos nunca apareció. El suéter de la señora Marta tampoco. Desde entonces, sigo escuchando tus historias mientras trabajo, Dan, pero nunca demasiado fuerte. Hay personas que salen de los bares, otras que buscan cómo volver a casa, y algunas que simplemente necesitan que alguien las vea, aunque hayan pasado semanas desde que dejaron de estar con nosotros. Gaby y sus compañeros hicieron algo que quizá nadie había hecho desde su desaparición. Se sentaron junto a ella y escucharon su miedo. Hay encuentros que terminan cuando la aparición desaparece. Otros continúan, te siguen el paso y hasta murmuran en tu oído mientras caminas a casa. Aquí voy. Enviada por Anónimo, de Monterrey, Nuevo León. Hola, Dan. Esta historia, por favor, cuéntala de forma anónima, por favor. Te saludo desde Monterrey, Nuevo León, y quisiera contarte algo muy extraño. Esto pasó cuando yo tenía alrededor de 17 años. En ese tiempo, trabajaba en un taller de cerámica que pertenece a un tío. Aparte del negocio, mi tío se dedicaba al ocultismo. La mayoría de mi familia estaba metida en esas cosas. Yo iba al taller porque necesitaba trabajar y dinero, nada más. Un miércoles bochornoso, estaba cortando acrílico cerca de la entrada principal. Desde ahí se veía la calle. De repente, sentí un susurro junto al oído izquierdo. «Hey, aquí voy a llegar». Volteé de inmediato. No había nadie. Unos minutos después volví a sentirlo. «Hey, ya voy a llegar». Miré hacia afuera. A unos 50 metros venía caminando una señora mayor. Llevaba ropa oscura y su cara se veía muy demacrada. Desde lejos me estaba mirando. Yo sentí que la voz venía de ella, pero sus labios ni se movían. Cuando llegó, preguntó por mi tío. Al irse le pregunté a mi tío quién era. Me dijo, es doña Panchita. Vive en la casa de la esquina. Yo le dije que esa casa parecía abandonada. Él respondió que sí vivía ahí, pero que nada más salía de noche. Salí del taller a las 8 de la noche. Tenía que atravesar un río por un puente peatonal oscuro rodeado de árboles viejos. Antes de entrar, miré mi reloj. Eran las 8:12. Entonces escuché, «¡Hey! Aquí estoy». Comencé a caminar más rápido. Entre las ramas vi un bulto oscuro con 2 puntos verdes que reflejaban la luz. A la mitad del puente, escuché un aleteo fuerte. Vi un pájaro grande con ojos verdes. Escuché el susurro otra vez y luego una risa rasposa. Corrí. El puente parecía no terminar. Cuando finalmente llegué al otro lado, miré mi reloj. Eran las 9. Tardé casi 50 minutos en cruzar un puente de 5. Esa noche comenzaron los ruidos en el techo de mi habitación. Sonaban como pasos lentos. Mi papá subió a revisar, pero no encontró nada. Cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché junto a mi oído, «Hey, no te duermas». Me levanté de golpe y no dormí. Mejor hacerle caso. El sábado regresé al taller. A las 4 de la tarde llegó doña Panchita. Mientras hablaba con mi tío, me susurraban y me miraban. Me enojé. Me acerqué y dije, ¿quién se cree usted para estarme molestando? ¿Cree que no me doy cuenta que usted es el pájaro? O me deja de molestar o voy a tomar medidas. Doña Panchita no se enojó. Sonrió, miró a mi tío y dijo, «Sí tiene carácter», y se fue. Mi tío aseguró que ella estaba intentando quitarme energía porque ya no podía realizar trabajos sola. Meses después dejé el taller. Tiempo después, mi tío me contó que doña Panchita había fallecido. Llevaba varios días enferma y había estado preguntando por mí. Hasta la fecha, cuando escucho un susurro cerca del oído, recuerdo su voz. «Hey, aquí estoy». Y antes de voltear, siempre reviso la hora, porque aquella noche eran las 8:12 cuando entré al puente, y durante años, todos los relojes del taller de mi tío permanecieron detenidos exactamente a esa hora. ¿Heredamos capacidades que no queremos o aprendemos a interpretar el miedo a través de nuestra familia? El narrador de esta historia enfrentó lo que lo acechaba. La última historia de esta noche también ocurre entre personas acostumbradas a trabajar cuando la mayoría duerme.
2 mujeres regresaron juntas a casa. A pesar de eso, ninguna llegó sola. El hombre de la camisa azul. Enviada por Abril, desde Guadalajara, Jalisco. Hola Dan, por favor no uses mi nombre verdadero. Puedes llamarme Abril. Hace años trabajé rentando mi cuerpo a los placeres de la carne, en Guadalajara. Compartía casa con una compañera, Nadia, que tampoco es su verdadero nombre. Las dos teníamos rutinas para nuestra seguridad cuando volvíamos de trabajar a las 4 de la mañana. Todo comenzó con un cliente frecuente de Nadia, un hombre casado al que llamaré Mauricio. Una noche que lo atendió, él salió muy nervioso por mensajes que recibía. Dejó dinero y Nadia lo guardó. Mientras regresábamos a casa, vimos a un hombre con camisa azul parado en una esquina mirándonos. 2 calles más adelante, volvimos a verlo. Era imposible que hubiera llegado caminando tan rápido adelante de nosotros. Al llegar a casa, nos encerramos. A los pocos minutos, escuchamos pasos en el pasillo. Revisamos y no había nadie. Esa noche, Nadia durmió conmigo. Cerca de las 5 tocaron 3 veces la puerta de nuestro cuarto. Durante los días siguientes, la televisión se encendía sola, escuchábamos pasos y una noche sentí que alguien se sentaba en mi cama. Comenzamos a ver al hombre de la camisa azul cerca de donde trabajábamos. Una madrugada, ya en casa, escuchamos la voz de un hombre en la sala. Preguntó: ¿cuál de las 2? Los pasos llegaron a la puerta principal y ahí se quedaron. Buscamos a doña Elvira, una señora que hacía limpias. Nos preguntó si aceptamos dinero de un hombre casado. Nadia sacó uno de los billetes de Mauricio. Tenía pegado un pedazo de hilo negro con un nudo diminuto. Doña Elvira nos dijo que el trabajo venía de la esposa del cliente. Nos habían cargado un muerto para asustarnos. Doña Elvira dijo algo muy triste. Al muerto lo mandaron. Lo traen trabajando igual que a ustedes. Doña Elvira fue a nuestra casa. Llevaba copal, ruda y huevos. Nos pidió que no abriéramos el closet porque algo pesado cayó adentro mientras nos limpiaba. Nos advirtió que no contestáramos llamadas ni respondiéramos a nuestras propias voces. Los pasos comenzaron en la azotea, arrastrados. Desde el closet, alguien golpeó 3 veces. Entonces, escuché a mi mamá llamarme desde el pasillo, por mi apodo. Estuve a punto de contestar, pero la señora golpeó el suelo con el ramo. «Eso es lo que quiere, que alguna le dé permiso», dijo. La puerta del baño se abrió sola. En el espejo se veía una sombra azul. Escuchamos los zapatos caminar alrededor de nosotras en la sala. La voz de hombre volvió a preguntar: «¿Cuál de las 2?» Doña Elvira respondió: «Ninguna». Los pasos se dirigieron a la puerta. Me pidió que la abriera. Cuando quité el seguro, la calle estaba tranquila. La señora sacudió el ramo, echó agua y cerró. En ese momento, algo golpeó la puerta desde afuera tan fuerte que retrocedimos. El hombre de la camisa azul no volvió. Mauricio intentó buscarnos, pero lo cortamos. Ninguna volvió a escuchar la voz. Nunca más. Yo no puedo demostrar que nos cargaron un muerto, pero la última noche, cuando abrimos la puerta, algo salió. Lo sé porque después del golpe en la madera, escuchamos pasos en la banqueta que se alejaron despacio, igual que alguien que acaba de terminar su turno. En esta historia, la curandera dijo algo que puede aplicarse a todos los relatos de esta noche. Al muerto lo traen trabajando. Un guardia continuó vigilando una fábrica después de fallecer. Una niña acompañó a una mujer en un viaje sin destino. Una joven, desaparecida, permaneció frente al lugar donde ocultaron su cuerpo. Y una presencia siguió cumpliendo una orden que quizás nunca aceptó. Trabajar de noche significa aprender que la ciudad no duerme al mismo tiempo, y quienes viven de madrugada desarrollan una relación diferente con el miedo. No porque sean más valientes, sino porque aunque escuchen pasos en la azotea o vean una figura junto a la carretera, todavía tienen que terminar su turno. Gracias por escuchar Historias del Turno Nocturno, parte 3. Si te ocurrió algo mientras trabajabas de madrugada, escríbenos. Cuéntanos tu historia. Cuéntanos qué viste. Cuéntanos qué escuchaste. Y sobre todo, cuéntanos si aquello se fue cuando salió el sol.
porque algunas presencias no aparecen para asustarnos. Algunas solo están esperando que alguien las releve. Yo soy Dan Osorio. Muchas gracias y buenas noches.